A medida que hemos ido avanzando en estas videoaulas, muchos alumnos me han preguntado por qué hicimos dinámica antes que estática, ya que en muchos centros preuniversitarios siempre hacen estática antes que dinámica. La idea principal es que ustedes se den cuenta que las leyes de Newton son las cosas básicas para poder resolver toda esta primera parte de la física elemental, y sobre todo este tema de estática es muy importante porque se muestra todo el poder que tienen las leyes de Newton para que ustedes no tengan que entender o memorizar una fórmula por cada tema que vayan avanzando. Bienvenidos queridos amigos y amigas a esta nueva serie de videoaulas de física elemental. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de estática y como primer tema vamos a ver lo que es el llamado equilibrio de traslación. Como les mencionaba en el video introductorio, aquí van a darse cuenta ustedes lo poderoso que es haber hecho dinámica antes que este tema de estática. Primero hablemos de lo que es el equilibrio de traslación. El equilibrio de traslación como tal es lo que llamamos en física un estado físico. ¿Pero qué cosa es un estado físico? Bueno, en general, diremos que nosotros como personas tenemos información acerca de un objeto si es que conocemos la mayor cantidad de magnitudes físicas asociadas a este objeto. Por eso es que un estado físico se considera como aquel conjunto de magnitudes físicas que nos dan toda la información necesaria para poder predecir cómo es que va a evolucionar un objeto en el tiempo. En ese sentido, el equilibrio de traslación es un estado físico. Es aquel estado físico en el que se conoce la velocidad y la posición del objeto, pero la velocidad es una cantidad constante o nula. Es decir, si hablamos de equilibrio de traslación, estamos hablando que conocemos la velocidad de un objeto y que esta velocidad tiene que ser cero o tiene que ser constante. Por lo que hemos visto en la serie de videoaulas sobre cinemática, si un objeto tiene velocidad cero o velocidad constante, entonces su aceleración también vale cero. Y por lo que sabemos de la segunda ley de Newton, si la aceleración de un objeto es cero, entonces la fuerza resultante sobre ese objeto, que es la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre dicho objeto, también tiene que ser cero, porque dicha suma es el producto de la masa por esta aceleración. Entonces no hay nada más que decir, simplemente si en un ejercicio a ti te dicen que un objeto está en equilibrio, tú puedes usar esta ecuación de suma de las fuerzas o fuerza resultante igual a cero para resolver dicho ejercicio. Pasemos entonces, por ejemplo, a resolver este ejercicio del examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería del año 2015. Dice, en la siguiente figura, la esfera de 600 newtons se mantiene en reposo. Calcule en newtons el valor de la suma de las magnitudes de la tensión de la cuerda más la reacción del plano inclinado. Aquí nos muestran que tenemos una esfera atada a esta cuerda que se encuentra reposando sobre este plano inclinado 30 grados y lo que me piden a mí determinar es la suma del módulo de la tensión con el módulo de la reacción del piso. Para hacer este problema entonces primero hago un esquema. El esquema básicamente ya está hecho aquí en este gráfico y por lo tanto simplemente lo copio. Sin embargo, como me dicen que el objeto está en reposo, puedo intentar determinar tanto el módulo de la tensión como el módulo de la reacción del piso a partir de la primera condición de equilibrio o el equilibrio mecánico de traslación que acabamos de ver. La primera condición de equilibrio me dice que las fuerzas aplicadas sobre este objeto en reposo deben sumar cero. Por lo tanto, necesito saber cuáles son las fuerzas aplicadas sobre este objeto y para eso le hago su diagrama de cuerpo libre. La primera fuerza que dibujo del diagrama de cuerpo libre es la fuerza de gravedad, que por dato me dicen que vale 600 newtons. Aquí está el valor. Y luego por los contactos que va a tener esta esfera con el piso y con la cuerda, dibujaríamos una fuerza de tensión con el cual la cuerda jala a la pelota y la fuerza de reacción con la cual este plano va a estar empujando a esta pelota perpendicularmente porque me dicen que el piso es liso. Es decir, aquí yo tendría un ángulo de 90 grados. Entonces, como me piden a mí calcular el módulo de la reacción junto con el módulo de la tensión, utilizo la primera condición de equilibrio que me dice que la suma de las fuerzas tiene que ser igual a cero. Como tengo tres fuerzas, la suma de las tres fuerzas tiene que ser igual a cero, pero recuerden que eso es una suma vectorial.
lo que significa que tanto la fuerza de gravedad, la reacción y la tensión las debo sustituir aquí con alguna notación de vectores, como por ejemplo la notación de vectores unitarios. Para poder utilizar la notación de vectores unitarios aquí, necesito dibujar los ejes coordenados x e y y sus respectivos vectores unitarios. Yo podría, por ejemplo, dibujarlos así: que el eje horizontal sea el eje X, que el eje vertical sea el Y, y por lo tanto el vector unitario Y está aquí apuntando a la derecha y el vector unitario J está apuntando hacia arriba. De esta manera es fácil notar que la fuerza de gravedad en notación de vectores sería menos 600 newtons J, porque apunta hacia abajo y es de módulo 600 newtons. Sin embargo, como la reacción y la tensión son vectores oblicuos, necesito determinar sus componentes rectangulares paralelos a este eje Y y este eje X para poder sustituirlos adecuadamente. Eso significa que tengo que dibujar los rectángulos que me van a permitir calcular los lados que van a ser los módulos de las componentes de esta reacción y esta tensión. Los ángulos que aparecen aquí me van a ayudar a determinar esos módulos. Pues si esta línea es horizontal y esta línea también es horizontal, este ángulo de 60 grados lo puedo, por ejemplo, pasar aquí. Este ángulo sería 60 grados. Y como este ángulo es de 90 grados, nuevamente, como esta línea es paralela a esta otra línea, si este ángulo es 30, este ángulo también sería 30 grados. Y por lo tanto, este ángulo que aparece aquí debería ser de 60 grados. Con eso, yo ya puedo determinar tanto este lado como este lado, y este que está aquí y este que está aquí, que serían las componentes tanto de la tensión y de la reacción. Por ejemplo, si esta longitud es el módulo de la tensión, esta longitud que tengo aquí, por ser el opuesto a 30 grados, sería la mitad de ese módulo. Y este lado que tengo aquí sería esta mitad multiplicado por la raíz de 3. De manera similar, para esta reacción, si esta longitud es el módulo de la reacción, este lado opuesto a 30 grados sería la mitad de ese módulo y este lado que tengo aquí sería la mitad multiplicado por la raíz de 3. De esa manera podemos notar que esta reacción va a tener una componente a la izquierda de módulo R medios y una componente hacia arriba de módulo R raíz de 3 medios, mientras que la tensión va a tener una componente hacia la derecha de módulo T medios y hacia arriba de módulo T por la raíz de 3 medios. Sustituyendo aquí, tendría la fuerza de gravedad sería menos 600 J, la reacción tendría menos, porque va hacia la izquierda, y módulo de R medios y un módulo de R raíz de 3 sobre 2J por esta componente que va hacia arriba. Para la tensión tendría módulo de la tensión sobre 2 por I, esta componente que va a la derecha, y módulo de la tensión por raíz de 3 sobre 2J para la componente que va hacia arriba. Tengo una suma de vectores paralelos al vector I y vectores paralelos al vector J. Por lo tanto, igualando las componentes J y las componentes I de la izquierda y de la derecha de la ecuación, puedo obtener dos ecuaciones distintas, una para el eje horizontal y otra para el eje vertical. Si yo, por ejemplo, junto las componentes J del lado izquierdo, tendría este menos 600J, aquí módulo de raíz de 3 sobre 2J, módulo de T raíz de 3 sobre 2J, que está aquí a la izquierda, y a la derecha 0 porque no hay ningún módulo de J. Si junto los vectores paralelos al vector I, aquí tendría un menos módulo de R medios I, aquí tengo un módulo de T medios I y a la derecha 0, que es lo que estoy escribiendo aquí. Si paso esta componente negativa a la derecha y esta también a la derecha, lo que obtengo son estas ecuaciones que tenemos aquí. De estas dos ecuaciones que tenemos aquí, que vienen de la primera condición de equilibrio, podemos notar que este T medios que tengo aquí es igual al R medios y por lo tanto el módulo de la tensión y el módulo de la reacción son iguales. Si esos módulos son iguales, yo puedo, por ejemplo, sustituir en esta ecuación 2 el módulo de la reacción como módulo de la tensión, es lo que estoy haciendo aquí, y de aquí ya puedo despejar el módulo de la tensión, porque al sumar estos dos me va a quedar dos veces módulo de la tensión raíz de 3, con ese 2 se va a cancelar y me queda módulo por la raíz de 3 igual a 600, y por lo tanto el módulo de la tensión me va a salir 600 sobre raíz de 3 newtons. Pero como eso es igual al módulo de la reacción, también me va a salir el módulo de la reacción de manera simultánea. Si calculo entonces ahora la suma de esos dos módulos de la tensión y la reacción, simplemente sería el doble de esta cantidad, 1200 newtons entre raíz de 3.
Noten que no hay clave porque todas tienen una raíz en la parte superior de la fracción y no en la parte de abajo, lo que significa que esta respuesta que he calculado la tengo que racionalizar. Para racionalizar lo que hago es multiplicar por raíz de 3 arriba y multiplicar por raíz de 3 abajo. El raíz de 3 por raíz de 3 abajo me queda 3, 1200 entre 3 me queda 400 newtons por raíz de 3, el valor de esa suma de la tensión y de la reacción. Entonces tú puedes estar pensando de que me he demorado mucho en hacer el problema porque en tu academia de repente te han enseñado una forma más simple. En realidad lo que han hecho es un atajo para poder llegar hasta estas ecuaciones. Sin embargo, ese atajo en la universidad ya no lo puedes hacer porque el profesor te va a poner 0. Él lo que quiere ver es justamente que sepas cómo utilizar tus vectores unitarios. ¿Cuál es el atajo? Si tú te das cuenta, aquí esta ecuación 2 y esta ecuación 3 que tengo aquí es lo siguiente. Este vector de reacción dijimos que tenía una componente a la izquierda y este vector de tensión tiene una componente a la derecha. Es como si la tensión intentase mover esta pelota hacia la derecha y la reacción intentase mover a la pelota a la izquierda. Pero como se mantienen en reposo se cancelan entre sí y para cancelarse estos dos módulos tienen que ser iguales. Por otro lado, también la reacción y la tensión tienen componentes hacia arriba, es como si intentasen jalar a esta pelota hacia arriba. Y la fuerza de gravedad como apunta hacia abajo, es como si intentase mover a esta pelota hacia abajo. Pero como la pelota no se mueve, ni hacia arriba ni hacia abajo, es porque esos módulos se cancelan. Por eso es que estas dos componentes hacia arriba, aquí, sumadas, deben ser iguales a la componente hacia abajo. Por lo tanto, el paso corto que usualmente se usa en el nivel preuniversitario es que la suma de fuerzas vectoriales igual a 0 es equivalente a tener una suma de fuerzas hacia arriba igual a suma de fuerzas hacia abajo y fuerzas hacia la derecha igual a suma de fuerzas hacia la izquierda, pero suma en módulos, ya no en vectores. Entonces eso evita que el alumno trabaje con los vectores unitarios y por eso causa que cuando el alumno llega al nivel universitario no sabe cómo utilizar dichos vectores unitarios y jala Física General 1. Lo importante es que tú debes darte cuenta que lo que estás haciendo aquí es utilizar el álgebra de vectores que hemos hecho en las videoaulas sobre vectores. Aquí arriba te voy a dejar el link para que puedas entrar a esas videoaulas sobre vectores. Y en esas videoaulas también se te enseñó que cuando tienes una suma de vectores igual a 0, o en general cuando tienes una suma de vectores, también la puedes hacer geométricamente. Y es como vamos a hacer ahora el ejercicio nuevamente. Veamos. De este problema ya sabemos que debemos hacer primero el diagrama de fuerzas. Ahí está el diagrama de fuerzas, tensión, reacción y fuerza de gravedad. Y lo que me piden a mí determinar es el módulo de la tensión más el módulo de la reacción. Entonces hay que determinar ambos módulos. Como el objeto está en reposo, sabemos que la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0 y por lo tanto la suma de estos tres vectores tiene que ser igual a 0. Pero recuerden que para sumar vectores, ustedes pueden dibujarlos de manera consecutiva, de tal forma que el vector resultante, que en este caso particular es 0, es el vector que va del primer origen a la última punta. Entonces, como ese vector vale 0, el primer origen y la última punta de este conjunto de vectores que suman 0 deben coincidir en lugar. Es decir, si yo por ejemplo agarro la tensión y lo dibujo así, y luego lo sumo con la fuerza de gravedad dibujándolo consecutivamente, la reacción, que va a ser el último vector que dibuje consecutivamente y por lo tanto el cual va a tener la última punta, debe coincidir con el primer origen, que sería el origen de la tensión, para que de esa manera el vector resultante sea 0. Eso quiere decir que mi reacción debe salir de aquí y llegar aquí, formándose de esa manera un polígono cerrado. En general, cuando tienen una suma de vectores igual a 0, los vectores deben formar un polígono cerrado. En este caso, como son tres vectores, forman un triángulo. En este triángulo que tenemos aquí, podemos determinar algunos ángulos a partir de la geometría que tengo aquí. Por ejemplo, noten que aquí tengo la tensión con una línea vertical. Si yo trazo aquí una línea vertical, esa línea vertical va a formar 90 grados con esta línea horizontal. Y por lo tanto, si este ángulo es 60, el ángulo que forme la tensión con esa línea vertical va a tener que ser 30. Eso quiere decir que este ángulo de aquí es 30. De igual manera, esta reacción va a formar con esta línea vertical un ángulo también de 30, porque recuerden que aquí se formaba un ángulo de 60 grados. Eso quiere decir que esta reacción con esta otra línea vertical me va a formar un ángulo de 30 grados.
Podemos notar entonces que este triángulo de vectores es un triángulo isósceles, donde este lado tiene que ser igual a este lado, pero este lado es el módulo de la tensión y este lado es el módulo de la reacción. Por lo tanto, llegamos a lo que habíamos llegado anteriormente, que el módulo de la tensión y el módulo de la reacción son iguales. Para calcular esos módulos que son iguales, podemos aprovechar estos ángulos de 30 grados, colocándolos en triángulos rectángulos. Para colocarlos en triángulos rectángulos puedo trazar aquí esta línea perpendicular. Y esta línea perpendicular tiene que caer en el punto medio de este otro lado. Por lo tanto, este vector de 600 newtons yo lo puedo dividir en un vector de 300 más otro vector de 300 newtons. De estos triángulos rectángulos que tengo aquí, estos lados son los lados opuestos a 60 grados y por lo tanto van a ser igual a este lado multiplicado por la raíz de 3. Eso quiere decir que este lado tiene que ser 300 entre raíz de 3. Y las hipotenusas van a tener que ser el doble de este lado. 300 entre raíz de 3 por 2 me daría 600 entre raíz de 3. Por lo tanto, tanto el módulo de la tensión como el módulo de la reacción van a ser 600 entre raíz de 3. Si calculamos el valor de la suma del módulo de la tensión y la reacción, obtenemos 1200 entre raíz de 3 newtons, que racionalizado me daría 400 raíz de 3 newtons. Es otra forma de hacer el problema, pero sigue siendo matemática de vectores. Sin embargo, no hay que perder de vista la idea principal, ¿no? Es decir, la lectura que teníamos anteriormente de que esta tensión intenta mover a este objeto generando la aceleración es la parte física que tú no tienes que olvidar. Hagamos ahora este ejercicio que vino en el examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 2009. Dice, los resortes A y B mostrados en la figura, aquí está la figura, tienen constantes K1 y K2 y longitudes sin deformar de 2D y D medios, respectivamente. Si la superficie horizontal es lisa, determine la posición de equilibrio de la lámina metálica L respecto a la pared. Considere que los puntos de conexión de los resortes con la lámina están muy juntos y no producen torque apreciable sobre ella. Eso del torque lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que el objeto que tenemos que analizar, este de aquí, es un objeto que se encuentra en equilibrio y me piden a mí determinar, según lo que hemos leído, es la posición de equilibrio de la lámina metálica L respecto de la pared. Es decir, que de aquí, de esta posición hacia la pared, yo tengo una longitud L. Y por lo que veo, esa longitud L debe salirme, según las alternativas, en función de K1 y K2, que son las constantes de rigidez de ambos resortes, y D, que está asociado a las longitudes naturales de esos resortes. Es decir, si estos resortes estuvieran libres sin la acción de fuerzas, entonces tendrían longitudes de 2D y D medios respectivamente. Es decir, uno es el cuádruple de longitud que el otro, ¿no? Uno es más largo que el otro. Para solucionar este ejercicio voy a hacer un esquema del problema. En este esquema que ya tengo aquí, dibujo el diagrama de fuerzas. En el diagrama de fuerzas de este objeto, dibujaría primero la fuerza de gravedad, dibujaría la reacción y luego, por los contactos que tiene este objeto con los resortes, tendría fuerzas elásticas. Recuerden ustedes que un resorte, si está estirado, va a jalar y si está comprimido va a empujar. Entonces, ¿qué pasaría si ambos resortes estuvieran jalando a este objeto? El objeto no estaría en equilibrio, sino que se movería a la izquierda. Si ambos resortes estuvieran empujando al objeto, el objeto no estaría en equilibrio, se estaría moviendo hacia la derecha. Por lo tanto, para que este objeto esté en equilibrio, un resorte va a tener que estarlo jalando y el otro va a tener que estarlo empujando. Eso quiere decir que un resorte va a tener que estar comprimido, mientras que el otro va a tener que estar estirado. ¿Quién va a estar comprimido y quién va a estar estirado? Es lógico pensar que aquel que tiene mayor longitud va a estar comprimido y aquel que tiene menor longitud va a estar estirado, porque lo contrario es imposible de que ocurra simultáneamente. Suponiendo que A es el de menor longitud, A estaría comprimido y estaría empujando con esta fuerza elástica. Suponiendo que B es el que tiene menor longitud, B estaría estirado y estaría jalando a este objeto hacia el lado izquierdo. Si usamos la condición de equilibrio, suma de módulo de fuerzas para arriba igual a suma de módulo de fuerzas para abajo, y suma de módulo de fuerzas para la derecha igual a suma de módulo de fuerzas para la izquierda,
lo que vamos a obtener es que el módulo de la reacción, que es la fuerza que va para arriba, debe ser igual al módulo de la fuerza de gravedad, que es la única fuerza que va hacia abajo. Y que el módulo de la fuerza elástica con que empuja A hacia la derecha es igual al módulo de la fuerza elástica con que jala B hacia la izquierda. Noten ustedes que la primera ecuación no va a tener ningún tipo de relación con las constantes de rigidez de los resortes, pero la segunda ecuación sí. Solo que para poder sustituir aquí estas constantes de rigidez es necesario conocer cómo es que estos resortes están deformados. Para determinar esa deformación hay que analizar geométricamente cuáles son las longitudes que tienen tanto el resorte A como el resorte B y la relación que tienen con sus longitudes naturales. Aquí estos resortes no están en sus longitudes naturales. Estamos suponiendo que A está comprimido y que B se encuentra estirado. Como este extremo del resorte A y el resorte B no se mueve, voy a dibujar aquí un eje horizontal y voy a ubicar en esta posición de la pared mi coordenada 0. De esa manera, las coordenadas que tienen los extremos de la derecha de ambos resortes, que no es otra cosa que la coordenada que tiene esta placa, me estaría indicando la longitud que tendrían estos resortes. Es decir, si esta coordenada es L, la longitud que tienen estos resortes en estos momentos debe ser L tanto para A como para B. Concentrémonos primero en calcular la deformación de B. De B estamos suponiendo que es el que está estirado y por lo tanto que es el que tiene menos longitud natural. Es decir, tiene una longitud natural igual a D medios. Si la longitud natural de este resorte es D medios y en esta posición ese resorte está estirado, necesariamente la coordenada de medios debe ser una coordenada anterior a L. De esa manera, si esta placa se posicionara aquí, el resorte B estaría con longitud de medios y estaría en su longitud natural. Pero como la placa se encuentra en esta posición, este resorte B se encuentra estirado. Y la longitud que está estirado sería igual a esta longitud. Es decir, sería L menos D medios. De igual manera, para el caso de A, si en esta posición ese resorte A se encuentra comprimido, la coordenada 2D sobre este eje que me indicaría la longitud natural de este resorte A tiene que estar por delante de él, es decir, por aquí. Eso quiere decir que si esta placa estuviera en esta posición, el resorte A estaría en su longitud natural. Pero como la placa no está en esta posición, sino que está más a la izquierda, el resorte A se encuentra comprimido. ¿Cuánto está comprimido? Esta longitud. Esta compresión de A sería 2D menos L. De esa manera, la fuerza elástica con que está empujando A sería la constante de rigidez del resorte A, que sería la constante de rigidez 1, multiplicado por su longitud comprimida, que sería 2D menos L. Mientras que el módulo de la fuerza elástica con que empuja B sería su constante de rigidez, que sería K2, según el problema, K1 pertenece a A y K2 pertenece a B respectivamente, multiplicado por el estiramiento de ese resorte B, que sería L menos D medios. De esta ecuación que tenemos aquí, según las alternativas, mis datos son K1, D, K2 y D. Por lo tanto, yo puedo despejar el L de esta ecuación y marcar la alternativa correcta. Para despejar el L, lo que hago es multiplicar el K1 por estos términos. Utilizo la propiedad distributiva de la multiplicación. Aquí también me quedaría K1 por 2D menos K1 por L. A la derecha me quedaría K2 por L menos K2 por D medios. Ahora junto los L's, este K1L pasa al lado derecho sumando y este menos K2 de medios pasa al lado izquierdo también sumando. Aquí empiezo a agrupar, por ejemplo sumo estos dos términos agrupando, este 2 pasa a multiplicar, me quedaría 4K1 por D más K2 por D, todo eso dividido entre 2, y aquí puedo factorizar el L para después despejarlo. Tendría K2 más K1 multiplicado por L. Ahora este K2 más K1 pasa a dividir y el L, que es la longitud que me están pidiendo, sería 4K1D más K2 por D entre 2 multiplicado por K2 más K1. Quiero terminar esta videoaula recomendándoles siempre que traten de hacer los problemas ustedes solos. De esa manera se van a dar cuenta si están aprendiendo lo que estamos indicando en las videoaulas.
Una vez que han hecho esos ejercicios, traten de enseñarle los ejercicios a sus compañeros, a otras personas. De esa manera se van a dar cuenta si en verdad están captando todo lo que se necesita. Y por favor suscríbanse y pasen el video a todos sus compañeros que crean ustedes que les puede servir. Hasta luego.